vamos a empezar. Disculpen por la demora, demoré un poquito en salir del hospital, pero ya, ahorita sí nos ponemos a la clase. La clase que vamos a hacer hoy, creo que la han desarrollado también en su seminario, así que supongo que están listos y preparados para entender rápidamente. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor levantan la mano y en cuanto avancemos un poco, vamos resolviendo las dudas. Ya. Bueno, la clase de hoy es artritis infecciosa. Eh, vamos a evaluar cómo se enfoca los cuadros infecciosos dentro de los síndromes articulares. Vamos a hablar de la artritis séptica propiamente dicha, que va a ser el grueso de la clase, y luego de forma ya más tangencial vamos a tratar la artritis gonocócica, la presencia de infecciones crónicas y también de cuadros virales. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de monoartritis aguda, recuerden ustedes aquel cuadro de compromiso de una sola articulación que se presenta con pocos días o semanas de evolución, menos de 2 semanas. Entonces nosotros vamos a hablar como primera posibilidad diagnóstica de una artritis séptica, una artritis infecciosa, ¿no? Ahí están todos los diagnósticos diferenciales, pero lo primero que debemos pensar es en una artritis de origen infeccioso. O sea, es un cuadro de monoartritis que suele presentarse de forma aguda. Entonces, lo primero en la cabeza, la artritis infecciosa. El cuadro clínico nos puede decir que puede ser otra patología, pero estamos obligados a tener en mente que puede ser una artritis infecciosa. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un compromiso de una sola articulación, pero de varias semanas o meses de evolución, de más de 6 semanas de evolución? Nosotros ya debemos empezar a considerar como primera posibilidad diagnóstica una infección crónica. Y en la cabeza, la tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces, siempre que nosotros tenemos monoartritis, bien sea aguda o crónica, debemos tener en nuestra mente que la causa puede ser una infección localizada en esa articulación. Entonces, nuestro estudio diagnóstico debe ir justamente a captar esos cuadros de infección y si no, ya el cuadro clínico nos dirá si puede tratarse de otra patología. Y cuando tenemos poliartritis, entonces ahí sí ya, digamos, la posibilidad de origen infeccioso bacteriano o micobacteriano es menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una poliartritis aguda, debemos pensar que estamos en el contexto de una infección viral, entonces podemos tener una artritis de origen viral que nos está provocando inflamación de múltiples articulaciones. Pero cuando hablamos de poliartritis crónicas, ahí sí la posibilidad de cuadros infecciosos es mucho más alejado, ya empiezan a tallar mejor los cuadros inmunológicos, pero no debemos olvidar que hay cuadros infecciosos crónicos, especialmente virales, o en el caso de la gonorrea, del gonococo, que puede también provocar un compromiso poliarticular. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante de esta parte es que ustedes fijen el concepto de monoartritis aguda, primer diagnóstico diferencial, artritis infecciosa, bacteriana obviamente. En el cuadro de monoartritis crónica, primer diagnóstico diferencial, una artritis tuberculosa. Y en el cuadro de poliartritis agudas, pensemos que podemos estar ante infecciones virales. Hay que enfocar nuestro estudio, nuestra anamnesis, nuestro estudio de examen clínico a buscar esos signos de infección viral. Pero cuando ya hablamos de poliartritis crónica, probablemente estemos más hacia cuadros inmunológicos, pero no olvidar que también puede ser manifestación de una infección crónica. Muy bien, entonces, eh, como les mencionaba, los cuadros de poliartritis de origen infeccioso, virales, agudos, pueden ser, por ejemplo, el parvovirus, la rubiola, las parotiditis, los enterovirus. El VIH también nos puede dar un cuadro de poliartritis aguda cuando hacen debut. Y otros cuadros virales o pueden ser ya más tendientes a la cronicidad. Bacterias que nos den origen poliartritis ya es más raro y generalmente debemos buscar ahí
algún factor de inmunosupresión, ¿no? Pues no suele ser el comportamiento habitual. Quizás un poquito más pensar ahí en artritis gonocócica, pero eso va acompañado de un correlato de síntomas que ya los vamos a revisar en un momento. Muy bien, entonces vamos a hablar de la artritis infecciosa aguda, de la artritis séptica. Es una urgencia en reumatología, ¿ya? Porque si no la tratamos rápido, si no la detectamos rápido, la tratamos rápido, podemos tener una alta tasa de morbilidad, perdón. En casos, digamos, de factores de riesgo muy presentes, como pacientes inmunosuprimidos o con enfermedades crónicas no compensadas, incluso podríamos hablar de mortalidad, de un cuadro séptico y mortalidad. Y lo importante es que si no se trata rápido, daña rápidamente la articulación, puede también causar un problema de capacidad funcional en esa articulación. Entonces, ¿cómo entra un germen a la articulación? Bueno, nosotros tenemos 5 vías por las que se puede ingresar ese germen. La más común es por diseminación hematógena. Por ejemplo, un paciente diabético que ha tenido infección urinaria y en el contexto de esa infección comienza a tener una artritis séptica. ¿De dónde vino el germen? Pues de la vía urinaria, entró a la circulación sanguínea y por vía hematógena se trasladó hasta la cavidad articular. ¿De acuerdo? Esa es la vía más común. Otra vía posible es la diseminación a partir de un foco osteomielítico que esté junto a la articulación. Entonces vamos, por ejemplo, a un paciente que ha tenido un traumatismo, tiene lesión ósea, por ahí no estuvo bien tratado o estuvo con heridas contaminadas y hizo osteomielitis. Y bueno, esa osteomielitis, digamos, está cerca al foco articular y entonces por continuidad termina invadiendo la articulación y provocando artritis séptica. En tercer lugar, puede ser similar a la osteomielitis, pero no del hueso, sino de una infección de partes blandas. Igual, por ejemplo, tenemos un deportista de repente que tiene un traumatismo a nivel de la rodilla, una laceración de partes blandas, se infecta esa zona, provoca, por ejemplo, una bursitis séptica, no es manejada a tiempo y termina diseminándose hacia la cavidad articular. ¿De acuerdo? Normalmente para que se den esta contaminación de la articulación, a veces hay algunas pequeñas lesiones articulares previas que rompen con el aislamiento de la cavidad articular. La cavidad articular normalmente debería estar bien aislada por la membrana sinovial, la cápsula articular, pero a veces, por ejemplo, en pacientes, como les decía, con traumatismos, o pacientes deportistas, o pacientes con artrosis, hay una pérdida ahí en la integridad de esa cavidad articular, esa cápsula articular, esa membrana sinovial, y eso favorece un poquito a veces la entrada del germen. Otra forma de que el germen ingrese a la cavidad articular es de forma directa. Bien, por ejemplo, a través de una punción articular, por ejemplo, ¿no? Un paciente con una artritis por cristales que es sometido a una artrocentesis o infiltración para manejar la inflamación y el dolor articular, entonces rompemos esa membrana y si no tenemos las medidas asépticas adecuadas, entonces ingresamos el germen también a la cavidad articular. O un paciente que ha tenido un traumatismo muy severo que produce lesión o rotura de todas las membranas protectoras, ya sea piel, ya sea tejido muscular, ya sea tejido articular, tejido sinovial, tejido de la cápsula articular, se rompe y se expone directamente a la cavidad articular, ¿no? Eso es un daño directo, generalmente debido a un traumatismo. Entonces, esas son las vías por las que un germen ingresa a la cavidad articular. ¿Y cómo se da la artritis séptica? Bueno, vamos a utilizar como modelo la infección por artritis séptica por Staphylococcus aureus, que es el germen más frecuente asociado a artritis infecciosa bacteriana. Particularmente el Staphylococcus aureus, además, es un germen muy patógeno para la articulación, produce una artritis muy destructiva y tiene que ser rápidamente tratado. ¿De acuerdo? Entonces, el Staphylococcus aureus, bueno, esto es para ver más o menos las causas, sobre todo de artritis séptica, también de osteomielitis, por ejemplo, las principales causas son Staphylococcus aureus, y luego tenemos otros gérmenes que pueden también causar infección, tanto gram positivos como gram negativos, pero cuando no es el Staphylococcus aureus, los otros deben tener
algún factor predisponente, específicamente una lesión en la piel, algo de donde pueda salir ese germen y entrar a la cavidad articular. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una artritis infecciosa? Nosotros vamos a tener daño por dos cosas. Una, por el daño directo del germen, o sea, el mismo Staphylococcus aureus tiene capacidad solito por él mismo de provocar daño directo en la articulación y en esas estructuras. Pero también tenemos una respuesta inmunológica que a su vez genera daño. Entonces, esta respuesta inmunológica va a provocar también erosión en el cartílago y en el hueso y que puede progresar en pocos días. Por eso hay que tratar rápidamente la artritis para que no dañe el hueso, no dañe el cartílago, porque ahí ya dejó una lesión irreparable. Entonces, cuando nosotros tenemos infecciones bacterianas, se secretan una serie de péptidos, se llaman péptidos formilados, que lo que hacen es estimular que migren los polimorfonucleares hacia ese tejido que está siendo afectado. Se activan macrófagos, linfocitos T, y hay una serie de proteínas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 beta y la interleuquina 6. Y también todo este factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, terminan activando los osteoclastos que favorecen esa erosión en el hueso subcondral. Entonces vamos a tener dos cosas importantes. En primer lugar, el daño bacteriano y en segundo lugar, el daño provocado por la respuesta inflamatoria. Entonces, el Staphylococcus aureus es es un germen que expresa proteínas adhesinas a nivel de sus capas externas, y esas adhesinas tienen bastante afinidad por los cartílagos cartilaginosos. Entonces se adhieren con bastante facilidad y por lo tanto van a tener una capacidad de formar biofilms a nivel del cartílago articular, lo cual va a favorecer que la infección esté ahí permanente, persistente, y no sea tan fácil de tratar, que requiera tratamientos, por ejemplo, de varias semanas, ¿no es cierto? No es la artritis infecciosa no es una infección que se pueda tratar solo unos pocos días, tienen que tener semanas de tratamiento. Además de eso, pues el líquido articular, ya no solo el cartílago, sino el líquido articular es un líquido muy rico, muy nutrido, entonces es, digamos, ideal para que crezca una bacteria a ese nivel. Y además el Staphylococcus aureus también tiene factores de virulencia propios como toxinas, enzimas o hemolicinas que lo que generan es pues destrucción de la matriz extracelular tanto del cartílago y también del hueso subcondral. Y por otro lado tenemos también el daño inflamatorio. Entonces, el Staphylococcus aureus estimula directamente o se reconoce el Staphylococcus aureus a través de Toll-like receptors que estimulan por vía de comunicación intracelular la producción de citocinas proinflamatorias, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que son los principales. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas citocinas van a producir lo que nosotros llamamos respuesta inflamatoria, que consiste en la migración de células inflamatorias al tejido afectado y también la liberación de reactantes de especies libres de oxígeno, enzimas lisosomales, y dentro de estas, y una serie de proteínas, especialmente las metaloproteinasas, que lo que hacen es degradar la matriz extracelular. Entonces tenemos, por un lado, proteínas, hemolicinas o enzimas que van a degenerar la matriz extracelular producidas por el propio estafilococo, pero también tenemos metaloproteinasas que se secretan a partir de las células inmunológicas, todas ellas con capacidad de destruir la matriz extracelular. Además, hay una activación del complemento que, como sabemos, cada vez que se activa el complemento en una zona, hay pues una amplia reacción inflamatoria que además estimula más y más y más inflamación. Entonces, esos son, desde el punto de vista inmunológico, fisiopatológico, lo que explica que una artritis infecciosa se comporte de forma tan agresiva para el cartílago y el hueso subcondral. Muy bien, aquí para que recuerden otro esquema, el estafilococo aureus, entonces activa el complemento, activa células inmunológicas, se producen una serie de citocinas proinflamatorias y una serie de proteínas como toxinas, enzimas o metaloproteinasas que degradan la matriz extracelular. Entonces, ¿por qué?
este tejido articular, digamos, es un tejido tan útil para el estafilococo? O sea, por qué se da este daño tan importante? Muy bien, entonces tenemos algunas características importantes. La membrana sinovial es una membrana muy vascularizada, porque ahí es donde se nutre la articulación. Entonces eso va a favorecer la diseminación hematógena del germen. ¿Y por qué el líquido, y por qué, digamos, se reproduce tanto una bacteria en el líquido articular? Porque el líquido sinovial, como les dije, es un líquido muy nutritivo, muy nutritivo. Y es un líquido denso, rico en fibronectina, que favorece pues que los gérmenes ahí aniden, proliferen y puedan desarrollar todo su daño inflamatorio. A todo esto que hemos visto de los factores propios del germen, de los factores propios de la inflamación, hay que sumarle una cosa. Las articulaciones son cavidades cerradas, no están abiertas, no se pueden hinchar fácilmente. Entonces, al ser cerradas, cuando hay un proceso inflamatorio intenso, comienza a producirse muchos detritos celulares, aumento del líquido articular, y eso también genera presión. Entonces, la presión sobre los cartílagos también genera muerte celular y degradación de las proteínas del cartílago articular. Entonces eso genera un daño mecánico que aumenta más lo que ya producían previamente por mecanismos inmunológicos. Entonces, ¿cómo se extiende el daño articular? Miren, aquí tenemos unas imágenes. Por ejemplo, estas son microfotografías de una articulación de un ratón al que se le inyectó el estafilococo aureus. Esto es 24 horas después de la inyección de estafilococo aureus. Nosotros lo que vamos a ver es, aquí están los estafilococos que se han infiltrado dentro de la articulación, ¿de acuerdo? Y van provocando una reacción inmunológica, los macrófagos sinoviales se activan, comienzan a interactuar con los estafilococos, se produce un aumento, un engrosamiento de la membrana sinovial, comienza a haber más vascularidad, entonces 24 horas. A las 48 horas se ve una importante hipertrofia sinovial, se ve una importante hipertrofia sinovial. Eh, Aquí a los 8 días vemos cómo esta hipertrofia sinovial, lo que les estoy señalando por el puntero, han ido degradando, este sería el cartílago, y este es como la membrana sinovial hipertrofiada, producto de esta respuesta inmunológica con amplia vascularidad, comienza a dañar el cartílago y a extenderse dentro del hueso, ¿de acuerdo? Entonces, formando lo que nosotros llamaríamos una erosión ósea. Entonces, miren, en el lapso de 8 días, la articulación de este ratón ha sido muy, muy dañada y este ya es un daño irreversible, ¿no? Esta erosión no se va a llenar, este cartílago destruido a este nivel no se va a regenerar. Entonces, si no se trata adecuadamente, este daño se convierte en un daño irreparable. Muy bien, ¿y qué factores de riesgo tenemos para desarrollar artritis séptica? Tenemos que se da sobre todo en pacientes mayores de 70 años, pacientes diabéticos, pacientes con artritis reumatoide, porque la artritis reumatoide daña las articulaciones y por lo tanto inflama. Esta membrana sinovial se hipertrofia también y puede provocar daño. Otras enfermedades como enfermedad renal crónica, hepatitis, HIV, que también están asociados a daños articulares, o a pacientes, por ejemplo, hepatitis o HIV que usan también drogas endovenosas, entonces también hay un foco de entrada ahí. El hecho de haber tenido infecciones articulares previas también predispone a que uno pueda tener nuevamente infecciones. Si uno sufre de infecciones de piel, úlceras cutáneas, tiene un foco de entrada para los gérmenes. La presencia de prótesis articulares también, los tejidos protésicos favorecen la formación de biofilms, por estafilococo aureus especialmente, además de que se ha roto esa integridad de la membrana. El mismo concepto, si es que tenemos en cuenta infiltraciones o cirugías articulares recientes, se rompe la integridad de la membrana, uno puede ingresar germen ahí o, o favorecer la colonización de la articulación. El alcoholismo y el bajo estatus socioeconómico también se han asociado porque puede estar asociado a todos los factores previos, ¿no es cierto? Entonces, la artritis séptica va a presentar un cuadro que va a evolucionar más o menos en 2 a 3 días, con aumento de volumen, dolor y limitación funcional. La articulación más afectada es la rodilla,
en los adultos y cadera en niños, pero en los adultos, que es lo que nosotros más vemos, en niños es más raro la artritis infecciosa, en adultos más frecuente. La articulación más afectada es la rodilla. Pueden presentar fiebre, generalmente esto no se detecta mucho, por ejemplo, en adultos mayores. Ustedes saben que los adultos mayores cuando tienen infecciones son oligosintomáticos. Hay malestar general y bueno, lo que nosotros notamos en la articulación afectada es que tiene tumefacción, dolor, limitación funcional y también flogosis. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una articulación muy tumefacta, eh, con, eh, muy dolorosa también y que va a generar limitación funcional. Y estas articulaciones también pueden tener signos de flogosis, ¿no? Que un eritema ahí en la superficie que nos hace suponer que eso puede ser una infección. Entonces, el diagnóstico definitivo de la artritis séptica va a partir de del aislamiento del germen, ¿no? Y eso se hace a través de una artrocentesis y cultivo del germen, porque nosotros tengamos un cuadro clínico compatible con una articulación altamente sospechosa y encontramos el germen en sangre, por ejemplo. Entonces ahí también estamos evidenciando la presencia de un germen que está causando una infección. A veces no se puede aislar el germen en el líquido articular, pero el estudio del líquido articular es muy sugerente, ¿no? Tiene sus características muy particulares. O finalmente, por ejemplo, un hallazgo en una muestra anatomopatológica, que puede ser bien una biopsia sinovial generalmente. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a manejar a un paciente con monoartritis aguda? Entonces, el paciente se va a presentar con un cuadro de inflamación, tumefacción, dolor, limitación funcional de pocos días de evolución. Entonces, nosotros identificamos que es una monoartritis aguda, clínicamente es lo primero que debemos sospechar y lo que hacemos es realizar un estudio de líquido sinovial. ¿De acuerdo? Si el estudio de líquido sinovial es compatible, entonces nosotros ya tenemos con eso una alta presunción de artritis séptica y debemos iniciar tratamiento antibiótico empírico rápidamente. Si el líquido no es séptico, ya iremos a evaluar otros exámenes o valorar posibles diagnósticos alternativos. Entonces, salvo que nosotros tengamos un diagnóstico alternativo ya definido, lo primero que debemos sospechar ante una monoartritis aguda es artritis séptica, no se olviden. Y lo primero que debe pasar por nuestra mente es ver la forma de hacer un estudio de ese líquido sinovial, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un cuadro resumen de los tipos de líquido sinovial. Nosotros tenemos, por ejemplo, el líquido normal, que es transparente, con alta viscosidad, poca celularidad, menos de 200 células, y menos de 10% de polimorfo nucleares, sin otros hallazgos patológicos. Eso es un líquido normal, así transparente. En la osteoartritis, a lo que nosotros llamamos un líquido tipo 1 o tipo mecánico, ya hay una coloración como el fondo de esta zona, por ejemplo, un amarillento bien claro, sigue siendo traslúcido, eh, mantiene todavía la viscosidad, hay poca celularidad y a veces pueden encontrarse, por ejemplo, cristales, aunque es poco común. Cuando ya nosotros tenemos un líquido amarillento marcado, digamos, que bien puede ser traslúcido o incluso turbio, nosotros con amplia celularidad, nosotros ya empezamos a catalogar este líquido como un líquido inflamatorio. Entonces la causa ya es una inflamación de la articulación, que si no es por el aspecto muy celular, tampoco es muy turbio, pensaremos más en un problema inflamatorio, tipo artritis reumatoide o artritis psoriásica o reactiva, pero si tiene, es turbio, con mucha celularidad, sobre todo de polimorfonucleares, o sea, quiere decir que es un líquido con mucha inflamación, vamos a pensar un poco más en gota, ¿no? Y vamos a buscar los cristales correspondientes. En cambio, si nosotros, ¿cuál es el líquido de artritis séptica que nos, o sea, al que solo por el aspecto yo digo, oye, esto es una infección? Es un líquido achocolatado, turbio, por supuesto no trasluce en nada, puede ser poco viscoso o puede ser muy viscoso dependiendo de la cantidad de detritus celulares. Y cuando nosotros hacemos el estudio citoquímico vamos a encontrar pues una amplia celularidad, por lo general más de 50.000 células, y todas ellas predominio ampliamente, más del 90% de polimorfos nucleares. Y obviamente vamos a estudiar, vamos a hacer una tinción GRAN o hacer un cultivo
para detectar el germen, ¿de acuerdo? Entonces, esto es solo para que ustedes vean cómo mejora mucho el diagnóstico si Gracias. nosotros... Disculpen la interrupción. Mis compañeros me dicen que se le escucha un poco bajo. A ver, vamos a ver. Voy a cambiar al audio del celular a ver si me escuchan un poco mejor, ¿ya? ¿Ahí me escuchan un poco mejor? Sí se lo escucha bien, doctor. Ya, entonces, eh, continuamos. Muy bien, entonces, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, lo que les decía, cómo podemos mejorar nuestro diagnóstico de artritis reumatoide, obviamente, perdón, de artritis séptica. Obviamente el cultivo es el gol estándar, eh, pero la sensibilidad en los mejores casos va a rondar el 80 al 90%. Eh, Después, por ejemplo, si nosotros tenemos leucocitosis de más de 11.000, eh, la probabilidad de que eso solo nos indique es de 1.7, por ejemplo. Elevación de reactantes de fase aguda, en este caso consignan, por ejemplo, una BCG de más de 20, no ayuda. 0.8, un ratio de verosimilitud de 0.84, o sea, menos de la unidad es poco. Pero si nosotros tenemos el líquido sinovial con un recuento celular de más de 50.000, miren, este rango de verosimilitud sube hasta 4, o sea, es 4 veces más probable que nosotros nos estemos enfrentando a una artritis infecciosa. Y si nosotros sumamos ese líquido, elevación de reactantes de fase aguda y leucocitosis, entonces la sensibilidad es bastante alta, pero, bueno, ahí no sé por qué, no se explica muy bien, el rango de verosimilitud es un poco bajo. Pero el estudio del líquido sinovial, miren, tiene un buen valor predictivo de que ese paciente puede tener una artritis séptica. Y eso es lo que nosotros usamos, ¿no? Porque a veces el rendimiento de nuestros cultivos, por ejemplo, en el hospital, no es muy bueno. A veces porque la muestra no se procesa a tiempo, a veces porque hay retraso en la toma de la muestra, ya tomamos la muestra a veces cuando ya ha empezado tratamiento antibiótico, porque como le digo, si nosotros sospechamos hay que iniciar tratamiento antibiótico empírico, entonces a veces eso puede reducir el rendimiento del cultivo, ¿no? Doctor, disculpe una consulta. Muy bien. En cuanto al uso de las imágenes en el diagnóstico de artritis séptica, eh, digamos, no es una primera elección utilizar una imagen para hacer el diagnóstico. ¿Para qué utilizamos las imágenes? Por ejemplo, hacemos una radiografía de inicio, ¿no? Para ver cómo estaba la articulación antes de que empiece el proceso inflamatorio o al inicio del proceso inflamatorio e ir valorando el daño que se va produciendo, ¿no? Hacer una radiografía 2 semanas después para ver si ha habido mucho compromiso de la articulación o no. La ecografía sí nos puede ser útil para detectar una sinovitis heterogénea a nivel de la articulación afectada. Yo diría que la principal utilidad de la ecografía es poder captar bien dónde poder hacer una buena artrocentesis y obtener un buen líquido que pueda servir para estudio, ¿no es cierto? La tomografía se puede utilizar cuando uno quiere valorar con más precisión el daño articular y del hueso, por ejemplo, porque permite reconstruir la imagen y ver mejor cuánto se ha extendido el daño. Y la resonancia magnética nos da mucho detalle, pero es poco útil porque no está disponible como una primera técnica al momento del diagnóstico, ¿de acuerdo? Pero sí, a veces nosotros queremos ver la extensión con más detalle, cuánto compromiso hay del cartílago, de las estructuras de partes blandas y del hueso, entonces a veces ahí puede tener mejor definición con la resonancia magnética. Este es, por ejemplo, una artritis séptica al inicio del seguimiento y 2 semanas después, y vemos cómo hay disminución del espacio articular, vemos cómo hay cambios en la cortical ósea y el hueso subcondral, vemos acá cómo hay erosiones también y hay una osteopenia difusa a este nivel, producto del daño del hueso subcondral.
Esta es una imagen de ecografía. Vemos, por ejemplo, aquí está la superficie articular, aquí están digamos, la línea interarticular. O sea, esto vendría a ser todo esto. Perdón, voy a señalar con el puntero. Aquí todo esto vendría a ser la cápsula articular y vemos cómo hay proliferación de la membrana sinovial con un contenido heterogéneo, ¿no? Esto nos indica, más el cuadro clínico sospechoso de que esto pueda ser una artritis séptica. Obviamente en la resonancia miren el detalle de cómo se va produciendo tanto el daño del cartílago, el compromiso de partes blandas y el daño también del hueso. Se puede ver con claridad todo ese proceso inflamatorio. La resonancia de repente nos permite también valorar con mucho más detalle si el paciente tiene signos de edema óseo y osteomielitis asociada, por ejemplo. Ahí puede ser bastante útil también, porque a veces no hay daño radiológico que se pueda ver. Estamos en la duda de si hay o no hay osteomielitis y la resonancia nos permite ver con más detalle. Muy bien, entonces, como les decía, si nosotros tenemos artritis séptica, lo que vamos a hacer es iniciar cobertura antibiótica de amplio espectro. ¿Cómo se utiliza esa cobertura antibiótica? Bueno, vamos a coberturar gram positivos, generalmente con oxacilina, o sea, penicilinas, y gram negativos con ceftriaxona. O sea, este es nuestro antibiótico empírico, ¿ah? Luego nosotros podemos ir variando según el resultado del gram. Aquí es gram con M, me equivoqué, no es gram, no se refiere a la tinción gram, por si acaso. Entonces, si por ejemplo yo hago un estudio de líquido y tengo pocos gram positivos, pues me quedaré solo con oxacilina, porque eso es lo que me va a coberturar pocos gram positivos. Pero si tengo bacilos gram negativos, pues me quedaré con la ceftriaxona porque va a coberturar mejor a los gram negativos. Pero idealmente debemos hacer el tratamiento con un antibiograma según el resultado final del cultivo. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes gérmenes y cuál sería la cobertura antibiótica. Por ejemplo, si son gram positivos, a la cabeza la oxacilina, ¿de acuerdo? La oxacilina, pero si hay Staphylococcus aureus resistentes a meticilina o aquellos pacientes que ya han tenido algún contacto con servicios de salud de repente y se sospecha de un germen resistente, utilizar vancomicina, ¿no? Si son cocos gram positivos, estaríamos hablando de estreptococos, también podemos utilizar penicilinas o cefazolinas. Si son diplococos en la sospecha de Neisseria, podemos utilizar cefalosporinas, especialmente ceftriaxona. Y si son bacilos gram negativos, bueno, estaríamos ante, sobre todo enterobacterias, Escherichia, Proteus, Erratia, ceftriaxona. Entonces nuestra cobertura para antibiótica empírica, oxacilina, ceftriaxona. Si sospechamos de gérmenes resistentes, vancomicina, y entonces ya pensaríamos también aquí en subir a un carbapenem. Generalmente utilizamos meropenem o también puede utilizarse piperacilina, tazobactam. Eso depende un poco eh, de los esquemas antibióticos en cada centro, ¿no? Porque depende mucho de de la flora bacteriana hospitalaria, digamos. Entonces, por ejemplo, tenemos una paciente mujer de 45 años con antecedente de diabetes que tiene una semana de cuadro de aumento de volumen en rodilla derecha con un dolor intenso y dificultad para deambular. Entonces, ¿qué dijimos que era lo primero que teníamos que hacer? ¿Mm? Lo primero que tenemos que hacer es una artrocentesis. Y miren, extraemos un líquido de color marronáceo, turbio, ¿no? Aspecto achocolatado. ¿Y qué decimos entonces? Con este líquido y este cuadro clínico, nosotros pues sospechamos de una artritis infecciosa, una artritis bacteriana aguda, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Tratamiento antibiótico empírico, ¿de acuerdo? Otro caso, por ejemplo, un paciente varón de 19 años, fumador de cannabis y tabaco, que presentó una luxación traumática de hombro derecho 5 meses atrás. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un primer factor de daño articular, o sea, ya se pierde esa integridad de la articulación. 10 días antes del ingreso, tiene un traumatismo cerrado en el hombro derecho, ha progresado con tumefacción, dolor, no hay signo de flogosis ni fiebre. Pero al examen clínico, ya se le encuentra febril, hay una tumefacción dolorosa con leve quimosis en el hombro derecho y hay dolor a la movilización activa y pasiva. Entonces, ¿cuál va a ser la presunción diagnóstica en este paciente? Muy bien, nos hacemos una artrocentesis
encontramos un líquido turbio cero purulento, ahí está la clave, purulento, muchos leucocitos con 95% de neutrófilos y 100.000 hematíes. El cultivo nos salió positivo a estreptococos, reactantes de fase aguda muy elevados. Ah, miren, ustedes dicen, pero este es traumático también. Claro, hay hematíes, entonces hay una hemartrosis producto del traumatismo, pero como les decía, en un paciente que ha tenido un daño articular previo, por ahí un germen rondante, agarró y se metió a la articulación. Entonces, se mezclan los dos. Si ya decíamos que el líquido articular era muy favorable para la colonización de gérmenes, imagínense si le ponemos un poquito de sangre que enriquece mucho ese tejido en nutrientes, apto para la proliferación de bacterias. Muy bien. eh, a ver, chicos, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿me puede escuchar? Perdón, no pude escuchar bien la pregunta, no sé si la pueden repetir, por favor. Perdón, chicos, ¿me escuchan? Sí Sí, se lo doctor. escucha, doctor. Ah, ok. Me pareció Doctor, que alguien hizo una pregunta, tuvo un problemita con el sí, audio. sí, doctor. Una consulta. Eh, Cuando el líquido sinovial está normal, ¿hay predominio polimorfo nuclear también? Sí, pero la celularidad es muy bajita. O sea, cuando yo tengo un líquido normal, la celularidad pues no pasa de 2.000 células, 200 células, o sea, muy escaso, ¿no? En cambio, cuando yo tengo un líquido articular infeccioso o inflamatorio, la celularidad es mayor a 20.000. Si es infeccioso, probablemente supere los 50.000, aparte de todas las otras características que van cambiando. El líquido articular normal es como el agua, es transparente. ¿De acuerdo? Se va poniendo más amarillo conforme haya procesos inflamatorios. Por ejemplo, en la gota sale un líquido bastante amarillento y turbio con restos de tejido a veces, ¿no? Que son detritos. En cambio, en la artritis séptica, ya ahí sí vamos a encontrar un líquido, pues, por lo general purulento. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional, por favor? Doctor, buenas tardes, disculpe. La diferencia de 5.000 en celularidad, que como dijimos que era más de 50.000 leucocitos, en el último caso que presentó era 45.000, no es de tanta relevancia, igual sigue siendo artritis séptica. Perdón, ¿puedes repetir la última parte? No te escuché muy bien. Creo que esa diferencia de 5.000 no es de tanta relevancia, igual sigue siendo artritis séptica, por lo demás que se menciona que también es purulento y todos los demás datos. Claro, o sea, cuando nosotros les decimos que evalúen el líquido articular, no solo tienen que evaluar la celularidad, ¿no? Tienen que evaluar también el contenido, el tipo de células, las características del líquido. Por ejemplo, si yo te digo, o sea, si yo saco un líquido purulento de la articulación, ¿pensaríamos que es artritis reumatoide? De repente no. O sea, lo más lógico sería pensar que hay una infección. Ahora, para comentarles nada más, por ejemplo, ¿qué nos pasa con relativa frecuencia? Que nosotros hacemos la artrocentesis, por ejemplo, en el hospital. Hacemos la artrocentesis y
y el líquido articular a veces demora en procesarse 12 horas o un poco más. Por ejemplo, viene un paciente con dolor, se le atiende en la tarde en emergencia, se le toma la muestra, se envía, y bueno, el citoquímico a veces demora en procesarse porque el personal de guardia no lo procesa rápidamente. Perdón, un segundito. Entonces, porque digamos, el laboratorio a veces demora en procesar un ratito el líquido y eso ya cambia las características citoquímicas. A veces cuando nosotros vamos, por ejemplo, vemos el resultado, un coágulo o está sedimentado, vemos el recuento celular, 5.000 células, ¿me entiendes? Eso ya lo cambió, no encaja, pero cuando nosotros hicimos la artrocentesis, el líquido tenía un aspecto purulento. Entonces, ¿ahí qué me voy a decir? No, no es infección porque salió poca celularidad, no, o sea, hay que tomar en cuenta también factores del procesamiento, ojo, eso es por un lado. Entonces, cuando evalúan líquido articular, tienen que evaluar todas las características y ese líquido articular interpretarlo en función de el caso del paciente. Entonces, como este que les he presentado, ha sido con trampita para que se den cuenta de eso. O sea, si yo le pongo ahí 100.000 leucocitos, pues todos dicen bien, pero el hecho de que yo le haya puesto 45.000 les hace pensar a ustedes, oye, pero dijo además alrededor de 50.000, pero todo el contexto y todas las demás características sí refuerzan el diagnóstico de una artritis séptica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes evalúen a un paciente, o sea, se encuentren haciendo internado, por ejemplo, y les pase situaciones como las que les estoy diciendo, entonces valoren todo, no se ciñan solo a un número, porque también tengan en cuenta el procesamiento de la muestra. Lo que nosotros damos a veces de datos en, en las clases teóricas es justamente lo que esperamos, ¿no? El ideal de los casos, pero no siempre sucede en la práctica real. Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de evaluar a los pacientes. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. ¿No? ¿No hay preguntas adicionales? Eh, por favor, denme. Sí, adelante, Fernando. Creo que ibas a hacer una consulta adicional. No, doctor, todo claro. Ok. Denme 2 minutos, por favor, que tengo que hacer un cambio aquí en el equipo electrónico y continuamos.
Ya, perdón por la interrupción. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Muy bien, entonces, vamos a continuar con la presentación. Vamos a hablar ahora de la artritis gonocócica, ¿ya? La artritis gonocócica es causada por la Neisseria gonorrhoeae, que es una enfermedad de transmisión sexual. Generalmente se va a presentar en varones entre los 15 y los 49 años, que son generalmente varones más jóvenes que pueden tener conductas sexuales de riesgo con más frecuencia que en otros grupos etarios. Entonces, la enfermedad gonocócica se va a dar de dos formas. Uno, como parte de una enfermedad diseminada, en la que hay presencia de fiebre, hay lesiones vesicopustulares, hay además de la poliartritis tenosinovitis, ¿de acuerdo? O sea, eso es importante, ¿ya? Porque cuando nosotros tenemos una poliartritis, lesiones dérmicas, a veces un poco inespecíficas, si tenemos mucha tenosinovitis, de repente hay que pensar en que es una artritis gonocócica, ¿de acuerdo? Entonces hay que buscar ese antecedente de gonorrea. Pero hay otras formas menos frecuentes que pueden dar una artritis más localizada, ¿ya? Y que se va a parecer mucho a una artritis séptica como la que hemos descrito, ¿ya? Con purulenta, generalmente monoarticular, muy pocas veces se va a convertir en algo oligoarticular. Entonces, el flujo de estudio es similar al que hemos descrito previamente, con la salvedad de que si nosotros sospechamos de que ese paciente tiene una artritis gonocócica, lo que tenemos que hacer es pedir el cultivo especial de Thayer-Martin, que es el que corresponde para el diagnóstico de gonorrea, ¿de acuerdo? Lamentablemente, pues el rendimiento de los cultivos sinoviales para aislar gonorrea es bastante bajo, alrededor solo de 25 a 40% de sensibilidad. Muy bien. Perdón, ¿se ve la proyección? ¿No se ve? Sí se ve, doctor. Sí se ve, doctor. ¿Está? Más bien si lo Sí. pudiera poner en pantalla completa. Ah, no, lo que pasa es que, a ver, perdón un segundo. Perdón un segundo. Ya, estaba proyectando, lo que pasa es que creo que no se ha cargado bien. A ver. Ya, ahora sí. Sí se ve, Ya, doctor. listo, ahora sí se ve bien. Gracias. Miren, esto, por ejemplo, son las lesiones vesicopustulares que nosotros vemos en las formas diseminadas de infección gonocócica. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, si tenemos pacientes con estas lesiones, poliartritis u oligoartritis en algunos casos, y además tenemos tenosinovitis, o sea, inflamación de aquellos tendones que tienen cubierta sinovial, por ejemplo, en el bíceps, por ejemplo, en las muñecas es frecuente, en los tobillos también, entonces ahí tenemos que sospechar de una forma diseminada de gonococo. Entonces, por ejemplo, a ver, tenemos un varón de 37 años que tiene HIV, está en terapia antirretroviral, niega uso de drogas endovenosas, y 8 días antes de su ingreso comienza con un cuadro de fiebre alta, artralgias de varias articulaciones, mialgias y adenopatías. Pero cuando nosotros examinamos, efectivamente encontramos fiebre y encontramos solo flogosis en la rodilla derecha, que le está provocando dolor e impotencia funcional. Entonces, en ese caso, ¿qué sospecharíamos? Ojo que el paciente tiene poliartralgias, tiene mialgias, pero solo tiene una articulación tumefacta que sea la rodilla. En el contexto de un paciente así y febril, nosotros debemos sospechar en que el origen sea inmunológico, pues, ¿no? Entonces, le hacemos un hemograma, es normal, la BCG está bastante elevada, compatible con un proceso inflamatorio, la radiografía de rodillas no muestra cambios, y se le hace artrocentesis, encontramos un líquido de aspecto inflamatorio con amplio predominio de polimorfonucleares, ¿ya? Y el cultivo positivo a Neisseria gonorrhoeae, ¿de acuerdo? Entonces, este cuadro nos debe hacer sospechar en primer lugar de una artritis séptica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Poco tiempo de evolución, o sea, es agudo, monoarticular, ¿de acuerdo?
pero el hecho de que presente una serie de síntomas, que tenga antecedente HIV, ahí hay que indagar, por ejemplo, si no hay conductas de riesgo, porque también podríamos estar ante una artritis gonocócica, que finalmente fue el diagnóstico para este paciente. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito del compromiso reumático en tuberculosis. Aquí lo que tenemos principalmente, la tuberculosis cuando afecta al sistema musculoesquelético principalmente nos va a dar una infección a nivel de la columna vertebral, lo que se denomina el mal de Pot, ¿no? Es una espondilitis o una espondilodicitis a ese nivel. Eso corresponde al 50-60% de casos de compromiso musculoesquelético por tuberculosis. La segunda forma de infección más común es la artritis séptica. Y la tercera, la osteomielitis. Y luego ya compromisos de otras estructuras. ¿De acuerdo? Muy bien, esta es la espondilitis tuberculosa. Miren, afecta perdón, voy a poner el puntero. Ahora sí. Afecta al cuerpo vertebral, lo que es propiamente una espondilitis. Puede afectar también al disco intervertebral, eso ahí sería el término más apropiado, espondilodicitis, pero también puede formar abscesos anexos hacia ese disco o hacia el cuerpo vertebral infectado, ¿no? Y también puede acompañarse, por ejemplo, de abscesos paravertebrales, ¿de acuerdo? Entonces, es un daño crónico, muchas veces silente, hasta que va produciendo ya alteración de toda esta estructura, a veces puede llevar a colapsos del cuerpo vertebral, entonces ahí sí ya se presenta con dolor a ese nivel, ¿no? Antes de eso, a veces son pacientes que tienen cuadros, episodios febriles, baja de peso, o sea, como la tuberculosis, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos unas radiografías que nos muestran una espondilodicitis. Aquí lo que vemos es compromiso del cuerpo vertebral. Miren, compromiso del cuerpo vertebral, compromiso del disco intervertebral. Miren el espacio de este disco, que es normal. En cambio, este está ampliamente disminuido, con una proyección, una sombra que proyecta hacia la parte anterior, de acuerdo, que es probablemente la presión o una protrusión de todo ese líquido inflamatorio además. Y vemos cómo después de algunos meses, lo que podemos ver es cómo esa zona queda bastante dañada, esclerosada, o sea, ya esos son tejidos de reparación que hace, pero deja bastante secuela también la espondilitis tuberculosa. Aquí tenemos también la espondilitis, pero en una resonancia magnética vemos, por ejemplo, el cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral debería tener este color, pero tiene este color blanquecino en todo el cuerpo vertebral. Eso indica que hay un proceso inflamatorio intenso a ese nivel, destrucción del cuerpo vertebral, destrucción del disco intervertebral y además un absceso en la zona anterior. ¿De acuerdo? Muy bien, la tuberculosis articular en su gran mayoría de veces se va a presentar como una monoartritis crónica. ¿De acuerdo? Las articulaciones más afectadas, en primer lugar, rodillas, también puede estar en la cadera y con menor frecuencia, por ejemplo, en las sacroiliacas, en el hombro, en el codo u otras articulaciones. Cuando nosotros estudiamos el líquido sinovial, lo que vamos a ver sobre todo son predominios de mononucleares. Artritis aguda, infecciosa, predominio de polimorfonucleares. Artritis crónica, tuberculosa, predominio de mononucleares. ¿De acuerdo? El rendimiento del BK en el líquido sinovial es pobre, solo alrededor del 20-40% de sensibilidad, y el cultivo sí tiene mejor sensibilidad, pero pues tenemos que esperar varias semanas para tener el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces en estos pacientes que tienen monoartritis crónica y que sospechamos de tuberculosis, una forma de llegar al diagnóstico más pronto es a través de una biopsia sinovial que puede llegar a tener una sensibilidad del 90%, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros a veces tenemos que ayudarnos mucho de los traumatólogos para que puedan entrar a tomar una buena muestra de la membrana sinovial y poder hacer el estudio de baciloscopía y también de cultivo. Un caso clínico, miren, un paciente varón de 25 años sin antecedentes patológicos, 5 meses antes presenta aumento de volumen en la rodilla derecha, poco dolorosa, no hay limitación funcional y inicialmente va mejorando con el reposo.
Van transcurriendo los meses, sus antiinflamatorios, con eso va mejorando, no disminuye completamente la tumefacción, sigue molestando ahí, hasta que, digamos, poco tiempo antes del ingreso, empieza a tener ya un dolor más intenso, con mayor limitación funcional, ya impide hacer sus actividades diarias, entonces ya decide ir a consulta. Entonces, ¿qué haríamos con este paciente? Hacemos con este paciente? ¿No? Es un paciente, por ejemplo, ahí que tiene tumefacción de la articulación, limitación funcional, no va a tener flogosis como en una artritis aguda, es más bien una articulación hinchada, pero fría, ¿no? Pero con limitación funcional. Entonces ahí sí nos ayudamos de técnicas de imágenes, ¿no? Por ejemplo, una ecografía para ver cómo está la membrana sinovial, por ejemplo, una radiografía, y en la radiografía aquí nosotros lo que vamos a ver es cómo hay destrucción ya de del cartílago y del hueso subcondral, disminución del espacio articular, zonas de erosiones, esclerosis, quistes subcondrales, algunos osteofitos que se van formando, o sea, hablamos de un proceso que está dañando y que es crónico. Entonces, lo que hacemos es intentar hacer en estos pacientes una biopsia sinovial, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un caso de una osteomielitis tuberculosa. Vemos también aquí, miren, si ustedes siguen la cortical ósea aquí, vemos que hay una disrupción, hay cambios en esa zona del hueso cortical, entonces eso nos hace sospechar también que hay un proceso infeccioso. Entonces, en esos pacientes lo que tenemos que hacer es biopsiar el tejido, ya sea si tenemos tejido óseo más disponible, biopsia de hueso, o si tenemos la articulación con una membrana sinovial que pueda ser estudiada adecuadamente, hacer una biopsia sinovial. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Alejandro, ¿tienes alguna pregunta? No te logro escuchar. Alejandra, has prendido tu micro, pero no te escucho. Si no puedes hacer la pregunta eh, hablando, puedes escribirle en el chat, no hay problema. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para que vaya participando? ¿No? Parece que no hay preguntas. Bueno, entonces continuamos. Otra infección que nos puede dar compromiso musculoesquelético es la brucelosis, ¿de acuerdo? La brucelosis, como saben, es la infección producida por las bacterias de la especie Brucella, que se encuentran generalmente, por ejemplo, en el queso. Eh, ¿Qué formas de compromiso musculoesquelético nos pueden dar? En primer lugar, el que más reconocemos es la sacroiliitis. 40-55% de los casos de compromiso musculoesquelético por Brucela son sacroiliitis, generalmente una sacroiliitis unilateral, ¿de acuerdo? También puede producirnos artritis en menos porcentaje, más alejado espondilitis, osteomielitis u otras formas de inflamación. Para nosotros hacer el diagnóstico de brucelosis, necesitamos una alta sospecha clínica, ¿de acuerdo? Una alta sospecha clínica, porque son infecciones oligosintomáticas crónicas que van produciendo daño articular, entonces, digamos, hay que conocer un poco esos síntomas, buscar factores epidemiológicos para que nosotros nos hagamos de la presunción de que esto pueda ser brucela. Los exámenes de sangre son poco específicos, el rendimiento del cultivo tampoco es muy alto, pero eso es la forma en la que nosotros vamos a hacer el diagnóstico. El diagnóstico se basa en un cuadro clínico sospechoso, una imagen, y bien hacemos el cultivo o bien hacemos pruebas de aglutinaciones o serológicas que nos permitan hacer el diagnóstico.
Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una resonancia magnética que nos muestra, miren, en la imagen de la derecha, señalada por la flecha, un compromiso de la articulación sacroiliaca. ¿Cómo podemos verlo? Si ustedes notan este tejido de acá, es un tejido más hiperintenso. Hay un ligero aumento de líquido en la articulación sacroiliaca. Si ustedes lo comparan con la contralateral, aquí no tenemos ese líquido en la articulación, no tenemos cambios en el hueso. Entonces, estamos ante una sacroilitis unilateral. Entonces, la sacroilitis unilateral nos debe hacer sospechar de brucelosis. Aquí lo que tenemos, por ejemplo, en la imagen de la derecha es una espondilitis por brucela, miren, similar a la imagen que habíamos tenido con la tuberculosis, aquí en cortes dorsales, el otro había sido en cortes lumbares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Hacer una biopsia de hueso, una toma de muestra de ese tejido. Los hongos también son infecciones que nos pueden dar artritis crónicas, siempre tienen un curso subagudo crónico, y aquí lo importante es que ustedes tengan sospecha clínica. O sea, si su paciente tiene antecedentes epidemiológicos de venir de zonas endémicas de hongos o de tener alguna exposición laboral, por ejemplo, a histoplasmas, pergillus, entonces hay que sospecharlo. Entonces, busquemos esos datos en la anamnesis, esos factores epidemiológicos, cuando nosotros tenemos cuadros articulares crónicos, sobre todo si, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente con artritis y sospechamos que el paciente tiene tuberculosis y hacemos los estudios y no llegamos a un diagnóstico, pues sospechemos de hongos, porque de repente lo que tenemos es también una infección oportunista a ese nivel. Por ejemplo, esto se ve en pacientes que tienen trasplantes, ¿no? Que son inmunosuprimidos crónicos. A veces tienen artritis que se deben a cándida o a cándida o a otros órganos otros hongos que han colonizado la articulación. Busquen siempre esto, compromiso pulmonar, cutáneo, para hacer toda una unidad clínica, ¿no? El hongo no aparece, no va de la sangre, pum, y aparece en la articulación. Eso es poco probable. Muy probablemente ha tenido otro foco de infección donde tenemos que buscar. Entonces, eso es simplemente para que ustedes vean que pueden hacerse también el diagnóstico con pruebas serológicas para los diferentes hongos, pero una forma muy importante es pedir una tinta china o un KOH, por ejemplo, en el líquido articular. En artritis crónica nosotros hacemos eso, ¿no? Cuando estemos estudiando una monoartritis crónica, pedimos BCAS, pero también pedimos KOH, pedimos tinta china, porque eso nos permite ver algunas estructuras micóticas. Esta es, por ejemplo, una radiografía y una tomografía de una infección por blastomicosis, y miren cómo hay compromiso de la articulación, edema de partes blandas, pero también es como hay un daño dentro del hueso por extensión del hongo a ese nivel. Las infecciones parasitarias también nos pueden dar artritis, pueden darnos también cuadros de artritis reactiva, poliartritis incluso, pero algo que particularmente he notado a veces cuando hay parasitosis, que además de las artritis hay mialgias intensas. Entonces, también hay que sospecharlo en esos casos. Busquemos el antecedente epidemiológico, sobre todo si han viajado a zonas endémicas. Muy importante si encontramos eosinofilia en sangre periférica, o sea, eso no, hay que buscar parásitos, ¿no? Si ustedes encuentran eosinofilia en el contexto de así un proceso inflamatorio que les sospecha infección, busquen parásitos. Radiológicamente no tenemos muchos hallazgos, son procesos que inflaman, pero que el daño es muy tardío, ¿ya? A veces en algunos pacientes que tienen cuadros de artritis, a nosotros nos ha pasado que tenemos lupus o pacientes con artritis con tratamientos inmunosupresores, que a veces hacen parasitosis, y las parasitosis exacerban los cuadros articulares, pero que no mejoran con el tratamiento antirreumático. Damos tratamiento antiparasitario y los pacientes mejoran un montón, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí por ejemplo tienen un cuadro que resume diferentes tipos de compromiso músculo-esquelético en infecciones parasitarias. Por ejemplo, amebiasis, que pueden además ir con artritis, Cryptosporidium, que nos puede dar una artritis reactiva, ¿de acuerdo? Las giardias, por ejemplo, que también pueden presentarse en pacientes que tienen algunos factores genéticos predisponentes, desarrollar cuadros de poliartritis. Otros parásitos
intracelulares como los plasmódios, los toxoplasmas, que pueden dar mialgias o miositis incluso. Y a veces nosotros tenemos bastante precaución con el estrongiloides, que nos puede dar oligoartritis, vasculitis, ¿no? Schistosoma no es muy frecuente en nuestro medio, pero nos puede dar manifestaciones similares a una artritis reactiva o una artritis reumatoide, ¿no? Yo recuerdo el caso de una paciente con una enfermedad de Still que tenía una artritis persistente, compromiso severo, no mejoraba y, por ejemplo, tuvo hallazgo de estrongiloides, perdón, de esquistosoma, lo cual fue bastante atípico para nuestro medio. Muy bien, y ahora en cuanto a infecciones virales, rápidamente, ya terminando, recuerden siempre tener al VIH como un importante diagnóstico diferencial en las enfermedades autoinmunes. Nosotros siempre evaluamos VIH porque puede dar diferentes síndromes articulares, artralgias, poliartritis, oligoartritis, espondiloartritis también. Son pacientes susceptibles de tener artritis séptica también y en algunos casos de VIH, incluso de pacientes que tienen el tratamiento antirretroviral, también pueden presentarse con osteonecrosis avasculares, como las que vemos, por ejemplo, en pacientes con lupus o por uso de corticoides, ¿no? También pueden dar ese tipo de trastornos. Ya no se describe mucho, pero anteriormente se describe síndromes linfocíticos en pacientes con HIV no tratados, que simulaban, por ejemplo, un síndrome de Sjögren, eso se llama el DILIS, un síndrome de linfocitosis infiltrativa difusa, parecía un síndrome linfoproliferativo, parecía en el cuadro de producir adenomegalias y también compromiso de glándulas, parecido a lo que era un síndrome de Sjögren. Pero eso ya ahora con los tratamientos antirretrovirales ya no se ve. Pueden dar miopatías, vasculitis o síndromes lupus-like o artritis reumatoide-like, pero que, como les digo, con los tratamientos actuales ya no son frecuentes de ver. Este, por ejemplo, es el caso de un paciente con con HIV, pero que se presentó con un cuadro tipo psoriasis o artritis psoriásica. Aquí también un paciente con HIV que hizo un cuadro tipo artritis reumatoide y que parecía, o sea, cuando se hizo la descripción del caso, también cumple con los criterios del ACR, incluso con factor reumatoide positivo, pero que todo el proceso inflamatorio era secundario a la infección de HIV. Se dio tratamiento para el HIV y el paciente comenzó a mejorar. Muy bien, entonces en infecciones virales, el HIV nos puede dar un espectro amplio, pero cuando nosotros tenemos poliartritis agudas, vamos a sospechar, por ejemplo, de parvovirus B19, rubiola, alfavirus como el chikungunya, hepatitis o Epstein-Barr, ¿no? Entonces, en esos casos sospechemos infecciones virales. Aquí, por ejemplo, para que ustedes vean que a veces esos cuadros virales agudos también terminan haciéndose crónicos, ¿no? Por ejemplo, hace unos años hubo muchos casos de chikungunya y incluso el chikungunya simulaba muchísimo a las enfermedades reumáticas, parecía una artritis reumatoide, porque era una poliartritis que iniciaba agudamente, pero persistía en el tiempo y finalmente terminaba catalogándose como una poliartritis crónica muy parecida a la artritis reumatoide, pero siempre tener en cuenta fiebre, rash, conjuntivitis para sospechar de estos cuadros. Ahora, solo para que ustedes sepan, como un dato curioso, por ejemplo, en el caso de chikungunya, a veces daban artritis crónicas que incluso requerían tratamiento con metrotexate o fármacos antirreumáticos. Muy bien, chicos, hasta ahí ha sido nuestra presentación. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No sé si les han pasado su asistencia. Doctor, buenas tardes. Disculpe, mi compañera Ángela Pichota pregunta por el chat de cómo se diferencia la artritis séptica de la artritis relacionada al VIH. Disculpe. Ah, ok. O sea, a ver, me están preguntando una artritis infecciosa bacteriana versus una artritis relacionada al HIV. Eso es lo que entiendo de la pregunta, ¿verdad, Ángela?
Bueno, a ver, mientras nos conteste esta duda, Ángela. Ya, el VIH no nos va a dar una monoartritis aguda, ¿de acuerdo? O por lo menos no una monoartritis aguda con líquido purulento, nada de eso. Pero sí es un factor de riesgo para tener artritis infecciosa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros poníamos en la lámina los diferentes compromisos, generalmente cuando yo veo a un HIV me va a dar un cuadro de oligoartritis o poliartritis, que dependiendo de la fase de infección del HIV puede ser en el contexto de una primoinfección un cuadro agudo, o en un contexto de una infección ya cronificada me puede dar cuadros de oligoartritis o poliartritis crónicas. Eso es generalmente lo que yo voy a ver con HIV. Pero como les digo, normalmente o muchas veces el paciente con HIV también tiene otras conductas o está expuesto o está en estado de inmunosupresión, entonces se convierte en un paciente que tiene factores de riesgo para tener artritis infecciosas bacterianas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente, le diagnostico HIV, pero tiene una monoartritis aguda, difícilmente voy a decirles, mira, eso es por el HIV, hay que descartar que no haya además una infección bacteriana. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Sí, adelante. A ver, voy a poner nuevamente la lámina. Acá está. O sea, la mayor parte de veces el compromiso del VIH, acá estamos hablando de compromiso musculoesquelético, ¿de acuerdo? ¿Cómo se presenta en un paciente con HIV? Generalmente son artralgias, eso es lo más común, pero hasta 12% de ellos, de los casos, pueden hacer artritis. O sea, no solo dolor articular, sino también inflamación. Y la mayoría de esos casos de artritis asociada al HIV, o sea, en los que no identificas otra causa, sino es parte de todo el proceso inflamatorio que genera el HIV, la mayoría de veces van a ser oligoartritis. En segundo lugar, poliartritis, y yo diría que muy raro una monoartritis. ¿De acuerdo? No entiendo a qué te refieres con que es menos frecuente la infección por HIV. O sea, aquí te estoy diciendo manifestaciones articulares o musculoesqueléticas en pacientes con HIV. La mayoría de esos pacientes va a tener solo dolores articulares. Un 12% de los pacientes con HIV que hacen compromiso o manifestaciones musculoesqueléticas pueden hacer artritis. ¿De acuerdo? O sea, un 12% de los pacientes con HIV que hacen manifestaciones musculoesqueléticas. Claro, o sea, aquí nos estamos refiriendo a pacientes no que tengan otras infecciones asociadas al VIH. No estamos hablando de ese caso, estamos hablando de pacientes con VIH, pero que no tienen infecciones oportunistas u otras infecciones asociadas, en las que podemos decir que la manifestación articular se debe solo al VIH. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Doctor, disculpe una consulta. ¿Uno porcentaje podría ayudarnos con el diagnóstico